Le quiero agradecer a la Fundación Gusmão, a la Cancillería de Brasil, a Itamaraty. Quiero agradecer a las instituciones del Gobierno Federal de Brasil que auspician esta conferencia, y al Inter-American Institute for Democracy, desde cuyo salón de honor estoy yo ahora dando esta conferencia. El tema de hoy día es el castrochavismo, el crimen organizado en las Américas. Ese es el título de mi libro más reciente, publicado el año pasado, que está traducido al inglés y que refleja una entidad sobre la cual ahora vamos a conversar. Primero, para hablar del castrochavismo, hablemos de la denominación. ¿Qué es el castrochavismo? ¿A qué corresponde esta denominación? El castrochavismo es un neologismo de los apellidos Castro y Chávez. Castro por Fidel Castro, el dictador más notable y más importante en las Américas de la segunda década del siglo XX, y Hugo Chávez, el dictador más notable de las Américas en lo que va del siglo XXI. Son Fidel Castro y Hugo Chávez quienes construyen y quienes han dejado como legado este instituto criminal que se llama el castrochavismo y que voy a describir a lo largo de esta conferencia. El concepto de castrochavismo describe el sistema de crimen organizado transnacional que usurpa el poder político en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, lo hizo en otros países, y que debe ser tratado como una estructura de delincuencia organizada y no como un proceso político. La gravedad, recurrencia, reincidencia e impunidad que comete el castrochavismo en esos países y respecto a las democracias de las Américas y del mundo hace que la estructura que han desarrollado haya situado en estado de indefensión a los pueblos que oprimen, y que el castrochavismo represente la amenaza más grave para la paz, la seguridad internacionales y la democracia en nuestra región. De ese concepto, permítanme puntualizar los elementos. El primer elemento del concepto de castrochavismo que planteo es que es un sistema de crimen organizado transnacional. Esto es una organización que está descrita perfectamente en el marco de lo que es la Convención de Palermo sobre delincuencia organizada transnacional. Es un grupo de 4 o más personas que están organizadas e interconectadas internacionalmente para cometer delitos graves. Pero ese sistema de crimen organizado transnacional, en el caso del castrochavismo, usurpa el poder político. O sea, ha tomado el poder político y controla determinados estados, desde los cuales, detentando indebidamente el poder, amenaza a los otros estados y comete crímenes y delitos a diario sobre los ciudadanos a los que oprimen. El otro elemento del concepto es que ese sistema de crimen organizado debe ser tratado como lo que es, como una estructura delictiva y no como un proceso político, porque vamos a ver a lo largo de toda la explicación y la referencia de todos los hechos que podemos observar en la realidad objetiva, que lo que hace el castrochavismo es utilizar la política, el pretexto de la ideología, las posiciones progresistas o de izquierda para disfrazar permanentemente las acciones criminales que comete a diario en contra de las poblaciones a las que oprime y en contra del sistema internacional y de países específicos en nuestra región. Ese mismo concepto plantea los efectos que el castrochavismo produce tanto en las sociedades que controla como en la comunidad internacional. El primer efecto es la gravedad, recurrencia, reincidencia e impunidad de los crímenes. Hay una situación en la cual prácticamente se ha institucionalizado la comisión de delitos. Vean ustedes el gobierno de Cuba, vean ustedes la dictadura de Venezuela, vean ustedes el gobierno de Nicaragua, vean ustedes el gobierno de Evo Morales durante casi 14 años en Bolivia, o los 10 años de Rafael Correa, son el reflejo constante de violaciones debido al Estado de Derecho, a la debida conducción de un gobierno por medio de la recurrencia de actos criminales
reincidentes que terminan quedando en la impunidad. Otro de los efectos es que esto no es un proceso local, tiene una estructura internacional, tiene una estructura transnacional que voy a describir en la historia, pero que empezó con la alianza de Hugo Chávez con Fidel Castro el año 1999. Usan el poder político de los estados, han reducido a los pueblos oprimidos a situación de indefensión y constituyen una amenaza actual, permanente y muy grave en contra de la paz, la seguridad internacionales y las democracias de las Américas y de parte del mundo. ¿Cómo es que nace el castrochavismo? Hagamos un poco de historia para ver de cómo nos hemos visto obligados a formular este concepto de castrochavismo, que no hace otra cosa que recoger un fenómeno de la realidad objetiva. Para eso vamos al año 1999, en el cual las Américas solamente tenían una dictadura, la dictadura de Cuba bajo la jefatura del dictador Fidel Castro. Y se esperaba que esa dictadura, que estaba en su denominado periodo especial, acotándose, reduciéndose, cese pronto y el pueblo cubano pueda recuperar la libertad y la democracia, y la esperanza era que el siglo XXI sea el siglo de la democracia para todas las Américas. Pero el año 99 llega a la presidencia de Venezuela Hugo Chávez. Y Hugo Chávez de inmediato corre a asistir al único dictador de la región, a Fidel Castro, y le da dinero, le da petróleo, y juntos recrean de manera subrepticia, de manera encubierta al principio, la reactivación del castrismo, que para entonces tenía 40 años de cometer crímenes en toda la región. Aquí permítaseme un pequeño paréntesis. El castrismo toma el poder el año 1959 en Cuba, y desde entonces la historia de estos 61 años que tiene la dictadura cubana hasta ahora es una historia de permanentes crímenes, desde los fusilamientos, desde las torturas, desde las violaciones a los derechos humanos con los que se estrena ese régimen en enero y siguientes meses de 1959, siguiendo con las invasiones que propicia en las Américas, la temprana invasión a República Dominicana, la invasión a Panamá, la crisis de los misiles, una crisis de orden mundial el año 1962, después la invasión a Venezuela, después las guerrillas que desarrollan en toda la región en la década de los 60, siendo sin duda la más notable la producida en Bolivia, donde el ejército boliviano y la República de Bolivia triunfan contra esa incursión guerrillera y termina muerto Ernesto Che Guevara, el guerrillero que fue a invadir Bolivia. La década de los 70 es una década caracterizada por la agresión también de Cuba a la paz y seguridad internacionales. Empieza el tema del sandinismo a fines de la década de los 70, se ve activación de guerrilla urbana en la Argentina, en el Uruguay, en el Brasil, se ve una dinámica de recrudecimiento de los focos guerrilleros que habían organizado en la década de los 60 en Colombia con las FARC, el ELN, se ve una dinámica en la década de los 70 de mucha más violencia con incursión en el terrorismo. En la década de los 80 continúa todo eso, pero además se ve el negocio del narcotráfico. Hay prueba fehaciente y documentada de la asociación delictiva entre Fidel Castro y su régimen con narcotraficantes como Pablo Escobar de Colombia y Roberto Suárez de Bolivia, y eso termina con el fusilamiento del general Ochoa. O sea, estoy haciendo esta pequeña descripción para decir que al año 1999, Cuba, la dictadura que durante 40 años había ensangrentado la región y el mundo, porque va más allá de la región americana, llega en un estado de agotamiento porque el año 1989 había caído el muro de Berlín y el 25 de diciembre de 1991 se había disuelto la Unión Soviética. Entonces había quedado sin ninguna fuente de financiamiento, sin ningún soporte económico la dictadura cubana, y se reducía y estaba a punto de desaparecer cuando llega Hugo Chávez el año 1999 y reactiva toda esa capacidad criminal que había asolado a la región y al mundo por todo ese tiempo desde 1959, y la reactiva de una manera subrepticia, de una manera encubierta, pero los efectos en el siglo XXI se empiezan a ver muy pronto. En Argentina
cosa que no sucedía desde hace mucho tiempo, renuncia y es forzado a la renuncia y cae derrocado prácticamente el presidente de la Rúa. Después se produce el derrocamiento del presidente Yamil Mahuad en el Ecuador. El año 2003, en octubre, se derroca al presidente Sánchez de Lozada en Bolivia. Después se produce el derrocamiento del presidente Gutiérrez en el Ecuador. Y después se produce un hecho muy notable del que a veces recordamos poco, y es un derrocamiento en la Organización de Estados Americanos, donde el expresidente de Costa Rica, don Miguel Ángel Rodríguez, que era secretario general recién electo y empezando su gestión en la Organización de Estados Americanos, es acusado de unos delitos que después se demuestran que eran falsas acusaciones en su país, va a defenderse, es detenido y la Secretaría General de la OEA queda cesante, lo que permite que Chávez avance y se empodere en la Organización de Estados Americanos, poniendo en funciones a Miguel Insulza, que administraría la Organización de Estados Americanos con resultados tenebrosos por 10 años entre el año 2005 y el año 2015. O sea, el castrochavismo empieza muy lentamente, empieza a reproducir toda la técnica de subversión, de sedición, de conspiración, de crimen organizado, de activación de guerrillas, de activación de confrontaciones sangrientas en los diferentes países de la región, empezando el siglo XXI. Y eso lleva a que se empoderen y con el dinero de Venezuela, con el petróleo de Venezuela, empiecen a tomar el poder en la región los grupos de un instrumento muy importante del castrismo, que hoy día es instrumento del castrochavismo, que se llama el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo, como ustedes recordarán, se organiza el año 1990 precisamente por la caída del muro de Berlín y precisamente porque estaba implosionando y se estaba deshaciendo la Unión Soviética y el triunfo del capitalismo sobre el comunismo era definitivo. En ese sentido, el Foro de Sao Paulo es una iniciativa y es una creación de Fidel Castro, del castrismo, que va al Brasil, a Sao Paulo, donde estaba la base de organización más importante que podía tener en ese momento los brazos del castrismo en América Latina, el Partido de los Trabajadores, y allí se organiza con partidos de izquierda, con organizaciones progresistas, pero también con grupos guerrilleros y grupos terroristas como las FARC, el ELN y otras organizaciones. Y el propósito del Foro de Sao Paulo es abiertamente contrarrestar los efectos de la desaparición, de la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, efectos económicos tremendos para esos grupos que vivían de la subvención de la Unión Soviética, y plantear nuevas formas de lucha para confrontar lo que ellos llaman el neoliberalismo y para destrozar las democracias. Y de esa manera lo que el Foro de Sao Paulo produce y larvariamente trabaja durante toda la década de los 90 hasta que el año 99 empieza a tomar fuerza el proceso con la alianza de Chávez con Castro, es la multiplicación de los ejes de confrontación. Abandonan el eje de confrontación ideológico del capitalismo con el comunismo por la derrota del comunismo y por la desaparición de la Unión Soviética, y multiplican los ejes de confrontación y empiezan a utilizar el indigenismo, el sexismo, el regionalismo, el feminismo, el ecologismo, todo lo que les sirva, todas esas potencialidades que hemos visto desarrollarse en el siglo XXI, manejadas como instrumentos políticos de confrontación por parte del castrochavismo. Ahora, el castrochavismo, en su origen, empieza presentándose como un movimiento bolivariano. Chávez, que dirige el castrochavismo hasta su muerte, hay que recordar que Hugo Chávez fallece el 5 de marzo del año 2013, por lo menos eso es lo que dicen, hay versiones que dicen que murió mucho antes, pero muere en marzo del 2013, para efectos oficiales. Hugo Chávez dirige este proceso desde el principio y lo presenta primero como un movimiento de la Alianza para la Soberanía de los Pueblos,
lo presenta como un movimiento bolivariano. Con el avance, los ideólogos de este proceso lo plantean como socialismo del siglo XXI, y en verdad, viendo el ejercicio del poder que hacen esos gobiernos, se ganan la denominación de castrochavismo como organización de delincuencia organizada transnacional. El castrochavismo es una denominación que no le gusta al socialismo del siglo XXI. El castrochavismo es una denominación que no le gusta a los grupos políticos que se quieren presentar como progresistas o como de izquierda para ejercer en el poder o en la búsqueda del poder actos criminales con los cuales pretenden mantenerse impunes a partir de disfrazarlos de acciones políticas o de acciones políticas del gobierno que controlan. El castrochavismo por eso es importante de ser mencionado y es importante de ser reiterado para señalar a estos grupos que, como vamos a ver avanzando con esta conferencia, controlan hoy día varios países y amenazan a toda la región. Entonces, estamos en que el castrochavismo empieza con la denominación de movimiento bolivariano, de movimiento ALBA, socialismo del siglo XXI, y empieza a crecer. Llega al poder en el Brasil Lula. Yo no creo que la llegada al poder de Lula hubiera sido posible sin la inyección de dinero que pone Chávez, sin el impulso que desde el 99 hasta la fecha en que llega unos años después Lula a la presidencia del Brasil, recibe tanto de manera operativa por Cuba como de manera efectiva de parte del dinero venezolano que se distribuye en toda la región y que permite los golpes de Estado que he mencionado, que más tarde permite la organización del Petrocaribe, con el cual compran el voto de los pequeños países del Caribe para ejercer, a cambio de petróleo, para ejercer ese voto en el control de la Organización de Estados Americanos y en el control de sitios muy importantes en la Organización de Naciones Unidas. Hacen sindicatos de votantes con los votos que controlan en el Caribe y en las Américas y llegan a poner a Cuba como miembro del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con sede en Ginebra. Llegan a poner a Venezuela como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sitio que después le dan a la Bolivia de Evo Morales. Llegan a poner a Venezuela ahora mismo en el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, controlando por medio del petróleo, por medio de la compra de voluntades, como se ve claramente en el caso del Petrocaribe y se ve en la región latinoamericana, ese tipo de respaldo. En ese sentido, la expansión del movimiento bolivariano, la expansión del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, llega a un punto en el cual prácticamente controlan toda América Latina. Y en determinado momento el líder de América Latina es Hugo Chávez, antes de su muerte. Ese liderazgo, con el fallecimiento de Hugo Chávez, pasa muy convenientemente a manos de Cuba. Y el liderazgo de la América Latina después de marzo del 2013, en que muere Hugo Chávez, en manos de Cuba, se va consolidando con la apertura que ellos fuerzan a hacer a la región y termina de consolidarse con el cambio de la política exterior de los Estados Unidos, primero en la Cumbre de las Américas de Panamá y después con la reapertura de relaciones diplomáticas y la visita del presidente de los Estados Unidos a Cuba. Si hay un liderazgo en lo que va del siglo XXI, en estos 20 años, en la América Latina, es el liderazgo del castrochavismo. Primero de la mano de Hugo Chávez y después de la mano de los Castro. Hoy día esa situación está en decadencia, esa situación está decreciendo, pero no han dejado de representar una amenaza que vamos a considerar más adelante. La irrupción del castrochavismo en la región, a partir de 1999, con la alianza de Chávez con Castro, con este salvataje que Hugo Chávez hace de Cuba y de la dictadura cubana, que es al propio tiempo la entrega de Venezuela, porque empieza entregando dinero, después entrega petróleo y hoy día Venezuela es la colonia cubana. Produce un efecto en las Américas y el efecto es que se configuran dos Américas, que es el título de uno de mis anteriores libros, como se mencionaba en la presentación.
Dos Américas que no tienen que ver con el norte o con el sur, que no tienen que ver con la cuestión cultural de la América Latina o de la América anglosajona, que no tiene que ver ni siquiera con la cuestión económica de la América del primer mundo y la América de países en desarrollo, una América que tiene que ver con las características de la condición de vida y organización social y política de los países. Una América dictatorial, que es hoy día una América castrochavista criminal y una América democrática. El eje de confrontación en el siglo XXI, en la región, en las Américas en general, está dado por el choque entre las dictaduras y la democracia. Las dictaduras que agreden y que crecen a costa de la democracia en la primera década y hasta la mitad de la segunda década del siglo XXI y que después empiezan a decrecer. Hubo un momento en que el castrochavismo, con el título de socialismo del siglo XXI, además de controlar Cuba, Venezuela, Nicaragua, Ecuador con Correa, Bolivia con Morales, tenía a los Kirchner en la Argentina, tenía a Lula Rousseff con el Partido de los Trabajadores en el Brasil, tenía la conexión con el Uruguay, controlaba todo el Petrocaribe, controlaba los países de Centroamérica y controlaba la Organización de Estados Americanos, o sea, controlaba absolutamente casi toda la América Latina. Esa América Latina que fue perdiendo condiciones de democracia y que fue estableciendo sistemas dictatoriales bajo sofismas, bajo farsas, bajo mentiras que eran planteadas y que fueron transmitidas, con las cuales casi se llega a convencer a la sociedad y que servían de propaganda internacional. ¿Cómo funciona durante esta historia, donde la historia de estos 20 años del siglo XXI es América dictatorial? Esa América dictatorial funciona con disfraz, con careta de populismo, con disfraz y con presentación de ser progresistas, de defender los derechos de los pueblos, con el discurso antiimperialista de la década de los 50, 60 de Cuba, con el discurso de la liberación de los pueblos. Funciona en un sentido de buscar la exacerbación de lo popular, generando gobiernos centralistas, generando gobiernos estatistas, y generando la concentración del poder en una persona o un grupo de personas, violentando todos los principios de las organizaciones republicanas y democráticas, cambiando y alterando constituciones o cambiando y alterando leyes, como lo hacen en Venezuela. Venezuela es el primer país en sufrir el cambio y la suplantación de su constitución. Hay que recordar a Hugo Chávez el año 99 diciendo juro sobre esta moribunda constitución y después suplantar esa constitución para crear la República Bolivariana de Venezuela. Utilizan el mecanismo de las asambleas constituyentes, violando y suplantando la estructura constitucional de muchos países. Así lo hacen en Ecuador, con la constituyente que se organiza para crear una constitución a la medida de Correa, que todavía sigue vigente, y así lo hacen en Bolivia, donde se suplanta y se pone en cautiverio la República de Bolivia hasta hoy día, y se crea el Estado plurinacional en febrero, el 9 de febrero del año 2009, a partir del cual Evo Morales se constituye en el poder hegemónico y asienta la dictadura que ya había estado formando. Para el tema de Bolivia, si podemos señalar una fecha en la que se institucionaliza la dictadura en Bolivia, es la fecha en la que se promulga la Constitución del Estado plurinacional, que a través de muchas falsificaciones, suplantaciones, falsedades, con más de 6 masacres, con muertos, con asesinatos, con persecución política, con exilio político, aprueban y falsifican esa constitución que todavía hoy día rige en Bolivia y que se llama la Constitución del Estado Plurinacional y que nos permite afirmar que en Bolivia salió el dictador, pero hasta hoy día no salió la dictadura y que hoy día el sistema dictatorial del castrochavismo está intacto mientras esté vigente la Constitución del Estado Plurinacional. Describiendo esa metodología del castrochavismo, el socialismo del siglo XXI, para suplantar la democracia y para alentar y dominar esa confrontación de las dos Américas, entre la dictadura, la América dictatorial y la América democrática,
Permítame recordar algunas de las instituciones dictatoriales que se crean durante este siglo. Primero, se disfrazan esas dictaduras de democracias. Para eso, además de suplantar las constituciones y las leyes, se crea un sistema que yo he denominado de dictadura electoralista. ¿Qué es una dictadura electoralista? Es una dictadura en el pleno sentido de que se trata de un gobierno que ejerce el poder por la fuerza, que ejerce el poder suplantando las instituciones de la democracia, que ejerce el poder indefinidamente, que concentra los órganos de poder del Estado en una sola persona o un solo grupo de personas, que tiene perseguidos políticos, que tiene presos políticos y que tiene exiliados políticos, pero para que eso no sea visto como dictadura, hacen elecciones. Pero hacen elecciones en las cuales todo está bajo el control y dominio de la dictadura, y por eso se llama dictadura electoralista. La característica de esa dictadura electoralista es que hacen elecciones, pero en las elecciones se vota, pero no se elige. Y así son las elecciones de Venezuela por mucho tiempo, así son las elecciones de Bolivia, hasta que el año pasado, en octubre, se descubre en infraganti, en tiempo real, la falsificación y el fraude electoral de Evo Morales, que en consecuencia de eso renuncia, después de una lucha intensa de la resistencia civil del pueblo boliviano. Así es el proceso en Ecuador, así es el proceso en Nicaragua, así son los procesos de los regímenes dictatoriales que el castrochavismo instala con falacia, con mentira, de ser democracias populares o populistas, y que en verdad son dictaduras electoralistas. En esas dictaduras electoralistas se crea otro concepto que es muy importante, que hemos aportado al estudio de la ciencia política, que se llama oposición funcional. ¿Qué es la oposición funcional? La oposición en sí misma es un grupo político que en el marco de la democracia disputa la toma del poder y que a través de elecciones libres y limpias tiene la posibilidad de acceder al poder. Eso es la oposición. Pero la oposición funcional es aquella que funciona en el sistema de la dictadura electoralista y que, lejos de tener posibilidad o de querer tomar el poder, lo que hace es acompañar a la dictadura en el disimulo, en la falsificación, en el engaño de que eso es un sistema democrático. O sea, es una oposición de mentira. Es una oposición que está limitada a los cánones y a los parámetros que pone la dictadura, que tiene beneficios importantes, como se pueden ver en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua, en Venezuela, en el lugar donde han pisado y han instalado estas dictaduras y tienen oposición funcional, porque ese es un elemento esencial de las dictaduras electoralistas del castrochavismo, pero no tienen ánimo de tomar el poder y más bien son uno de los elementos fundamentales para sostener la dictadura electoralista, engañando a la opinión nacional y a la opinión internacional de que ahí hay democracia porque hay elecciones. Otra característica de estas dictaduras del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, que son notorias en las Américas en lo que va de este siglo XXI, es la judicialización de la persecución política. Se apoderan de todos los poderes u órganos del Estado, pero fundamentalmente el poder judicial. Y con el poder judicial persiguen y legitiman, entre comillas, criminalmente la persecución política de los opositores de verdad. Los acusan de delitos que son cometidos por la dictadura, los acusan de falsos delitos, los obligan a confesar delitos que no han cometido. Ahí nacen los presos políticos, vienen las torturas, pero toda la persecución política que hace el castrochavismo en Cuba, en Venezuela, en el Ecuador de Correa, en la Bolivia de Evo Morales y en la Bolivia de hoy día todavía, en Nicaragua con Ortega, está hecha por jueces que se llaman infames y que aplican leyes infames, que son las leyes dictadas por unas asambleas o por unos congresos que están absolutamente al servicio del poder dictatorial. El otro tema que maneja es el asesinato de la reputación, el character assassination, que es destrozar
la imagen, la personalidad de los opositores de verdad o de los potenciales líderes que luchan contra las dictaduras. Escándalos de todo tipo, acusaciones falsas, judicialización de las acusaciones y el manejo del sistema transnacional que tienen en las redes sociales, la falsificación de información y el manejo de la prensa que ellos manejan, porque un elemento adicional es el control absoluto de prensa y la ausencia de prensa libre. Pero hay un elemento que es también característico del castrochavismo y de este socialismo del siglo XXI que sirve para disfrazar de política el crimen organizado. Y este elemento es el que los pone absolutamente al descubierto en su naturaleza criminal. Y es que construyen narcoestados. Es que Cuba, Venezuela con Chávez y Maduro, Nicaragua con Ortega, Bolivia con Evo Morales, Ecuador con Correa, y todos los países por los cuales ha pasado el castrochavismo temporariamente o se mantiene asentado allá, tienen algo que ver con el narcotráfico y con la corrupción a nivel transnacional. En el tema del narcotráfico, hoy día Venezuela es el hub, es el eje del narcotráfico, de la cocaína producida por las FARC y el ELN en Colombia y la producida por los sindicatos cocaleros de Evo Morales en Bolivia. Es tan grande esa situación y esa amenaza que hay operaciones de fuerzas multinacionales donde participa la Gran Bretaña, España, Estados Unidos, varios países de América, Colombia, Brasil, en el Caribe para frenar esta situación del narcotráfico que tiene al narcoestado de Venezuela como hub, nutrido por el narcoestado de Bolivia de Evo Morales, con la cocaína de las FARC y del ELN que amenazan la democracia de Colombia y que trabaja con los narcoestados de Cuba, que es el narcoestado jefe y la dictadura jefe en este grupo, y la dictadura de Nicaragua. Podríamos pasar mucho tiempo enumerando más características de lo que es el castrochavismo, pero ustedes las pueden ver viendo simplemente lo que es Cuba, lo que es Venezuela hoy día, lo que es Nicaragua, lo que sigue siendo Bolivia, que no puede emprender un proceso de transición de la dictadura hacia la democracia, viendo los tremendos efectos que ha dejado en el Brasil, en la Argentina, en el Uruguay, en el Paraguay, en los países de Centroamérica, la presencia y la influencia del castrochavismo de la mano de Castro y Chávez, de la mano de ese socialismo del siglo XXI, con discurso populista, progresista y de izquierda, pero en verdad cometiendo todo tipo de delitos. Más allá del narcotráfico, delito de lesa humanidad, recordemos simplemente para matizar este tema, las características del castrochavismo, el tema del lavallato. El lavallato no hubiera sido posible sin el gobierno de Lula y sin la participación directa de Lula y del Partido de los Trabajadores. El lavallato es una forma de operación de corrupción donde la esencia para otorgar contratos en diferentes países de las Américas es el dinero federal del Brasil, manejado por el gobierno del Brasil, que otorga créditos a países amigos para que contraten empresas brasileras, y ahí se pone todo el tema de la corrupción que ha sido destapado en el Brasil, que ha sido destapado en el Perú, que ha sido apenas destapado en el Ecuador, que ha sido destapado en los Estados Unidos con la empresa Odebrecht, que ha sido destapado en los países que tienen democracia, pero que no ha sido destapado ni en Cuba, que tiene un gran escándalo con el tema de la construcción del puerto de Mariel, que no ha sido destapado en Venezuela, donde hay decenas de obras pagadas y contratadas, pero nunca construidas, que no ha sido destapado en Bolivia todavía y que está tardando, que no ha sido destapado en Nicaragua y que está tardando en ser destapado en Ecuador. Por eso cuando digo que el castrochavismo es crimen organizado transnacional, estoy refiriéndome a los actos del día a día de lo que se llaman los gobiernos de izquierda o progresistas de Cuba, Venezuela, Nicaragua, el gobierno de Evo Morales en Bolivia o el gobierno de Rafael Correa, o los gobiernos de los Kirchner en la Argentina o los gobiernos de Lula en el Brasil.
Simplemente permítame, se me agregar sobre este tema que son gobiernos que además de hacer desaparecer la democracia, han institucionalizado el crimen como mecanismo y como instrumento de gobierno. Quiero recordar que para que haya democracia, de acuerdo a la Carta Democrática Interamericana, aprobada en Lima el año 2001, tienen que haber 5 elementos esenciales. Primero, la libertad y el respeto a los derechos humanos y a los derechos fundamentales. Segundo, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, que quiere decir el respeto de la ley. Tercero, la división e independencia de los poderes públicos. Cuarto, las elecciones libres, limpias, periódicas, basadas en el voto universal y secreto, que ha desaparecido en Venezuela, que no existe en Cuba desde el 59, que no existe en Nicaragua y que tampoco existe en Bolivia. En Bolivia no hay voto universal y secreto. En Bolivia el voto de determinada gente que está ubicada en los focos de votación del castrochavismo de Evo Morales vale más y en las ciudades vale menos. Hay gente que llega a la Asamblea o al Congreso por mandato de la Constitución castrochavista y que tiene más derechos que el resto de los ciudadanos y que tiene menos obligaciones. Así hacen desaparecer el voto universal. Y el quinto elemento es la libre organización política. Donde ustedes vean que cualquiera de estos elementos falta, o donde ustedes vean que hay presos políticos, o donde ustedes vean que hay exiliados políticos, ya no hay democracia y hay que denunciarlo. Y si eso lo vemos en las Américas, ciertamente ahí está presente el castrochavismo, este proceso que mantiene dividida a la región en 2 Américas. Una América democrática, que gracias a Dios en los últimos años ha ido creciendo, ha ido recuperando espacio. El cambio de la política exterior de los Estados Unidos ha sido muy importante para eso. Y una América dictatorial, criminal, que se ha ido acotando y que no debe ser tratada en el marco de lo que es la política, ni siquiera en el marco de la ideología. El tema de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de la Bolivia de Evo Morales, no es un tema ideológico, es un tema criminal, es un tema de gente que asesina, que roba, que se corrompe, que se enriquece indebidamente, que hace narcotráfico, que hace trata de personas, que hace todo tipo de crímenes y que los disfraza como política, como acciones populistas para proteger y para defender la libertad de los pueblos y que es encima de eso absolutamente impune. O sea, el grupo de las dictaduras de las Américas es un grupo criminal y ese es el elemento de la descripción en el que quiero insistir cuando hablamos de castrochavismo. Terminando ya con la exposición, algunas cuestiones. ¿Cuál es la situación actual del castrochavismo? Mi afirmación es que el castrochavismo está en crisis, pero no está derrotado. El castrochavismo ha perdido espacio en el Brasil, ha perdido en el Uruguay, ha perdido en el Paraguay, ha sido desplazado en Chile, ha sido frenado en el Perú, ha perdido el dictador en Bolivia, pero mantiene la estructura dictatorial y ahora está tratando de retomar el poder ejecutivo. Ha perdido gran presencia en el Caribe, ha perdido la Organización de Estados Americanos, va perdiendo. O sea, está en una crisis muy seria, pero no está derrotado. Y tiene una estrategia. La estrategia del castrochavismo en esta situación en la cual se está reduciendo y tiende a desaparecer, tiene 4 puntos. Primero, y miren ustedes los países implicados, miren Cuba, miren Venezuela, miren Nicaragua, retener el poder a toda costa es su primer dato estratégico. En segundo lugar, desestabilizar las democracias bajo un sistema de conspiración permanente, hecho al que me voy a referir específicamente al final de esta conferencia. Tercero, politizar sus actos criminales. Nada es delito. Cuando ellos secuestran, se llama un acto de reivindicación popular. Cuando ellos roban, se llama recuperación. Cuando ellos matan, es un acto de justicia. Cuando ellos trafican con droga, Evo Morales lo dijo el año 2016 en las Naciones Unidas, dijo que la lucha contra el narcotráfico era una creación del imperialismo norteamericano para oprimir a los pueblos. Ya lo había dicho el Che Guevara en los tempranos 60, diciendo que había que inundar de droga a los Estados Unidos para destrozar la juventud del imperialismo. O sea,
el tráfico, la producción de droga para ellos es parte de su herramienta y parte de su bagaje revolucionario, que no es otra cosa que acciones criminales. Y lo cuarto que hacen es negociar para ganar tiempo. La situación actual del castrochavismo es que están reducidos a Cuba, que es la dictadura jefe de la organización, Venezuela, que es el territorio más importante, a la que ya han dejado sin petróleo pero siguen explotando, Nicaragua. Si ustedes se fijan, los tres países están en una absoluta crisis. Tienen un proceso de recuperación en la Argentina, donde han llegado al poder Fernández Kirchner y donde la política exterior y la política interior que está desarrollando el presidente Fernández, que ha llegado a la presidencia mediante votos, es una política absolutamente castrochavista, es una política de alineamiento con Cuba y Venezuela y de respaldo al crimen organizado transnacional. Tienen algún apoyo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México y han perdido todo el resto de la región. Pero han puesto en marcha lo que saben hacer, el segundo elemento de su estrategia, que es la conspiración permanente. Yo los invito a recordar lo que pasaba el segundo semestre del año pasado. Una reunión del Foro de Sao Paulo en La Habana, otra reunión del Foro de Sao Paulo en Caracas, e inmediatamente después un intento de golpe de Estado en el Ecuador contra el presidente Lenín Moreno, octubre del 2019, la efervescencia social y los hechos de violencia y criminales que se presentan en Chile, que está llevando a Chile a un referéndum para ver si revisan o no lo que llaman la Constitución de Pinochet, que está en verdad firmada por el presidente Lagos, una serie de hechos de rearme de las FARC en la frontera con Colombia y de aliento al Ejército de Liberación Nacional de Colombia para desestabilizar la democracia colombiana, conspiración por doquier en el Brasil, y en eso los miembros del auditorio del Brasil pueden poner mejores ejemplos que los que yo pueda dar, desestabilización en países de Centroamérica, y estaban en un proceso además confesado, porque sale a la opinión pública el dictador Maduro y dice que la reunión del Foro de Sao Paulo de Caracas está dando resultado, y lo dice después de todos estos hechos que acabo de describir. Sale a la opinión pública el socio de Maduro, Diosdado Cabello, y dice que esta es una brisita bolivariana. Así, con brisita bolivariana, pues que es un proceso de conspiración y sedición típicamente castrista, pero manejado por el castrochavismo, que utilizan las embajadas de Cuba, las embajadas de Venezuela, que utilizan el Foro de Sao Paulo, que utilizan organizaciones terroristas como las FARC y el ELN, que desplazan elementos por todos los estados de las Américas. Así llega la pandemia del coronavirus. Y en la pandemia del coronavirus el castrochavismo ajusta su estrategia para utilizar el tema de coronavirus e incentivar mucho más el proceso de sedición y conspiración contra las democracias en las Américas, y lo estamos viendo. El coronavirus es una calamidad mundial. Nadie estaba preparado para reaccionar a esa situación. Hay gobiernos que reaccionan mejor que otros. Hay diversos tipos de políticas que se asumen en democracia para eso y que podrán ser juzgadas bien o mal cuando haya pasado la pandemia. Pero en el curso de la pandemia donde estamos, el castrochavismo notoriamente levanta el pretexto de la pandemia para tratar de desestabilizar y derrocar gobiernos, agregados a otros elementos que crean crisis política, crisis social, crisis de salud y crisis económica en los países de la región. Ese es un caldo de cultivo muy favorable a la conspiración que sabe hacer el castrochavismo, y yo me atrevería a decir que hoy en día hay dos países en los cuales hay golpes de Estado del castrochavismo en curso. Uno es Bolivia y el otro es Ecuador. Me atrevería a decir que hay países bajo un alto nivel de desestabilización por parte del castrochavismo. Eso está en Brasil, eso está en Colombia, eso está en Chile, que en cuanto pasen estas cuarentenas va a ser de nuevo acosado y asolado por estas maniobras castrochavistas. Y el resto de los países están amenazados en un nivel muy importante, porque esta es una política transnacional para sobrevivir. Porque el castrochavismo va a hacer sobrevivir, o busca hacer sobrevivir, las dictaduras que le quedan en Cuba, Venezuela y Nicaragua, mostrando y falsificando información en esos países y sacando el problema fuera de los países y deteriorando y desestabilizando las democracias de la región. Concluyo
estableciendo unas cuantas recomendaciones respecto a este tema que lo he planteado grosso modo. Y las recomendaciones o conclusiones que planteo es, primero, que es muy importante la identificación del enemigo, la identificación del adversario. Hay países en los cuales, por el orgullo nacional o por política, cuando se producen estos procesos de desestabilización, los gobiernos y las autoridades tienden a sostener que ese es un proceso nacional. Y no es así. Ningún proceso de desestabilización en ningún país de la región americana, podría incluir algunos países de Europa, pero no es el tema, se produce sin la participación del castrochavismo, participación activa, con estrategias, con elementos, con personal, con dinero. Sucede en Bolivia, sucede en Ecuador, sucede en el Brasil, sucede en Colombia, sucede en todas las Américas donde hay gobiernos democráticos, porque esto es parte de la estructura de la delincuencia organizada transnacional castrochavista para sostener sus regímenes dictatoriales. O sea, mi primera conclusión y recomendación es identificar al adversario, no darle la posibilidad de pasar desapercibido. Hay que señalar al castrochavismo como operador de los procesos de sedición y conspiración en todos y cada uno de los países democráticos de la región. Y hay que señalar a Cuba como el jefe de ese proceso y a Venezuela, Nicaragua, junto con las FARC y otros grupos irregulares y terroristas como los operadores. La segunda recomendación es que hay que estar convencidos y hay que difundirlo y plantear esto en el nivel internacional, que el castrochavismo es una organización de delincuencia organizada transnacional, no es un proceso político. No hay ideología en Cuba, no hay ideología en Venezuela ni en Nicaragua que valga para justificar el narcotráfico, el terrorismo, la corrupción, los asesinatos, las torturas, el crimen organizado que ellos cometen. Eso no es política, eso es delincuencia y así tiene que ser señalada. La tercera conclusión es que es importante que los gobiernos y países y pueblos de las democracias de las Américas sepan que la manera de cesar con esta amenaza permanente es ayudar a devolver la democracia a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ayudar a que Bolivia transite hacia la democracia, porque en Bolivia cayó el dictador, pero la dictadura sigue. Ayudar a que el Ecuador complete esa transición a la democracia que le está resultando tan dura, y proteger y blindar las democracias del resto de los países de la región, de Colombia, del Brasil, de Chile, de la Argentina, que hoy día está bajo grave amenaza, del Uruguay, del Paraguay, de México, de Centroamérica, de la amenaza del castrochavismo que está trabajando y que tiene cuantiosas cantidades de dinero, es lo que más tiene, dinero que antes venía de Venezuela, del petróleo, después de la corrupción que sigue viniendo, pero que hoy día viene del narcotráfico para desestabilizar las democracias y asolar a los pueblos de las Américas. Esta es la exposición, les agradezco mucho por su tiempo y quedo a sus órdenes para preguntas que ustedes deseen hacer.